eh, con este trabajo que se titula Interacción entre la compensación vestibular y la dependencia visual en el proceso de rehabilitación vestibular, a cargo de las fonoaudiólogas Tania Yolima Bedoya, quien es fonoaudióloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en audiología de también la Escuela Colombiana de Rehabilitación, y actualmente está ejerciendo en el área de audiología clínica y diagnóstico de adaptación de prótesis auditivas. También hizo parte de este trabajo la fonoaudióloga María Cecilia Díaz, egresada de la Escuela Colombiana de Rehabilitación y especialista en audiología también de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Actualmente está trabajando en el área del lenguaje con población pediátrica. Entonces, Tania, bienvenida a este evento y qué bueno que nos puedas acompañar en nuestro primer encuentro nacional e internacional de experiencias investigativas en audiología. Bienvenida. Hola Tania, ¿nos escuchas? Ok, Tania, ya tienes acceso al micrófono, ya te puse como ponente. Creo que ya puedes abrir tu micrófono, revisa por favor. Sí, ya veo que está encendido tu micrófono. Un segundito, Tania, ya vamos a buscar. Listo. ¿Cómo están? Buenos días. Listo, Tania, te escuchamos. Buenos días. Hola, Tania. Ya los escucho. Sí. ¿Me escuchan así bien? Perfecto. Bueno, buenos días a todos, mucho gusto. Yo soy Tania Bedoya, soy fonoaudióloga, especialista en audiología. El día de hoy solo los voy a acompañar yo. Mi compañera Marta Díaz se encuentra trabajando en este momento, entonces no nos pudo acompañar para la presentación. Voy a presentar entonces el resultado de nuestro trabajo de grado de la especialización en audiología, que tuvo como producto un artículo investigativo en el cual hablamos de la interacción entre la compensación vestibular y la dependencia visual para el proceso de la rehabilitación vestibular. Entonces, como problema de investigación nos centramos en las funciones vestibulares, entendiendo que para el equilibrio se maneja el sistema visual, el sistema somatosensorial y el sistema vestibular, y todos aportan para esa función del equilibrio. ¿Listo? Nos dan información relevante sobre el entorno y la posición, ¿no? Y cuando alguno de estos procesos se ve interrumpido o alterado, nos pueden generar algunas alteraciones del equilibrio que ya vamos a ver. Centrando más el tema, viendo estas alteraciones vestibulares nos pueden arrojar diferentes síntomas dependiendo del paciente, dependiendo de la patología. Algunos son síntomas estáticos, como el nistagmo vestibular espontáneo, la inclinación de la cabeza y el cuerpo, la modificación de la vertical subjetiva. En cambio, por el otro lado, los síntomas dinámicos, que es cuando el cuerpo o la cabeza está en movimiento, nos pueden dar síntomas
reflejados en los exámenes de disminución de la ganancia del reflejo vestibulocular, cambios de fase en este mismo reflejo y reducción del tiempo del borde. Estos van a hacer que la señal visual no esté coordinada con la señal vestibular y se van a presentar los síntomas de mareo. Y el otro es el control deteriorado del equilibrio en contextos difíciles. Cuando estemos en situaciones de movimiento, vamos a tener pues esta dificultad. ¿Listo? Entonces, viendo ahora ya nuestro problema de investigación está centrado en esa compensación vestibular central. ¿Qué se debe hacer cuando se tienen estos síntomas que nos están causando el mareo, el desequilibrio? Entonces, el principal encargado de este control y de la coordinación del movimiento en el proceso de compensación vestibular, o sea, cuando ya se están superando los síntomas de estos mareos, es el cerebelo. Esto debido a sus conexiones con la corteza visual y auditiva, ¿sí? Entonces, cuando el sistema vestibular está afectado, el cerebelo o el cuerpo en general busca un nuevo marco de referencia para controlar esa postura y saber cómo está orientado el cuerpo y cómo está el entorno. ¿Listo? Entonces ahí empieza a apoyarse en los otros dos sistemas que ya lo vimos, era el visual y el somatosensorial. El cuerpo normalmente hace esta ponderación de esas señales sensoriales, todos los estímulos sensoriales los recibe y va haciendo cierta ponderación dependiendo del contexto, la situación en la que estemos, dependiendo de esas entradas que tengamos, él va identificando cuáles son las relevantes, cuáles nos van a dar mejor información sobre nuestra ubicación corporal y sobre la ubicación del entorno, ¿sí? Cuando las señales están afectadas, las vestibulares, se empieza a notar, se empieza a ponderar, se empiezan a priorizar las entradas visuales, las somatosensoriales y las entradas vestibulares que aún no están afectadas, o sea, las del lado sano. ¿Listo? Eso lo vemos reflejado en el reflejo vestibulocular, como ya les había dicho poco, se ven algunos cambios en la amplitud, o sea, en la ganancia de ese movimiento respecto al movimiento de la cabeza, para lograr analizar el entorno visual sin distorsión. Este reflejo vestibulocular es el que se encarga de cuando mi cabeza gira, él hace el mismo movimiento, los ojos hacen el mismo movimiento en sentido contrario para mantener la fijación visual. Ese es el reflejo del que estamos hablando. Entonces, los estímulos externos forman todos esos patrones neuronales que se van a mantener mediante esa relación de competencia sináptica. Eso nos afecta en cuanto a la estimulación que vamos a tener en este proceso de compensación. Es importante siempre estar recibiendo esas señales de los demás sentidos, incluso las vestibulares que no están afectadas, para que el cuerpo pueda entender el contexto y pueda seguir manteniendo esas conexiones y pueda seguir interpretando el contexto como debe ser, ¿sí? Aún así, hay fuertes variaciones entre los individuos. No todos compensan o compensamos de la misma forma cuando hay alguna alteración vestibular, y de eso se basa esta investigación. Entender esos otros aspectos que afectan en un proceso de compensación vestibular, o sea, cuando tenemos una alteración visual y no se lleva a cabo el proceso de compensación como se esperaría. Delimitando entonces el problema, tenemos esas diferencias individuales, tenemos la información disponible del contexto que llevan a priorizar alguna de las fuentes sensoriales, ¿sí? Aquí hay que diferenciar algo y es la preferencia sensorial y la dependencia sensorial. Todos tenemos alguna preferencia por algún sentido en algún contexto específico, o algunas personas lo pueden tener en muchos contextos, pero si los tres sistemas sensoriales están funcionando bien, no es algo que interfiera y no es algo que se note, ¿sí? Pero esto es algo que ya está establecido, digamos, en la organización cerebral que está pues en cada individuo. Cuando se altera uno de estos sistemas, cuando hay alguna alteración vestibular, sí se empiezan a notar un poco más esas preferencias sensoriales. Y si no se lleva a cabo un buen proceso de compensación por la misma patología, se puede llegar a una dependencia sensorial, y esto es lo que realmente queremos evitar. O sea, en cuanto a una preferencia sensorial, no es algo que nos vaya a interferir en cuanto a mantener el equilibrio,
pero una dependencia sensorial sí nos puede afectar dependiendo del contexto, cuando la entrada no es correcta, la entrada sensorial no es la correcta. Hablando entonces de esto, decimos que se puede generar una dependencia en cualquiera de estos sistemas, en el vestibular, en el visual o en el somatosensorial, pero en mayor medida se ha visto hacia la entrada visual, según los estudios que analizamos. ¿Listo? Entonces aquí ya vamos enmarcándonos en cuanto al perfil sensorial, a la interacción entre estos sistemas sensoriales y cómo esa dependencia visual, que fue en la que nos centramos, afecta cuando hay alteraciones vestibulares. Entonces el objetivo de nuestra investigación fue explicar la importancia de determinar el perfil sensorial y encaminar la rehabilitación vestibular a las necesidades del usuario, mostrar los conflictos de la dependencia visual para el proceso de rehabilitación vestibular y exponer los beneficios observados con diferentes enfoques de rehabilitación. Nuestra metodología fue una revisión bibliográfica, tuvimos en cuenta estas palabras claves para artículos en español y en inglés, tuvimos en cuenta el perfil sensorial, los sistemas sensoriales, la dependencia visual, todo relacionado con las alteraciones vestibulares. ¿Listo? Se hizo la clasificación de artículos, en general la bibliografía sobre este tema es poca, entonces no se realizó estadística de producción en años, sino que fue una descripción, una revisión descriptiva. ¿Listo? Se incluyeron todos los artículos que incluían este tema y se hizo el barrido de toda la información que encontramos, todo enfocado hacia nuestro objetivo. Y se analizaron los resultados. Como resultados tenemos diferencias en cuanto a los sistemas sensoriales de los que hemos hablado. Normalmente en todas las personas tiene, digamos, esta estadística en una persona pues sin alteración en estos tres sistemas. Normalmente el sistema somatosensorial aporta el 70% de la información respecto al equilibrio, toda la información del espacio, de cómo está ubicado nuestro cuerpo, de la superficie en la que estamos, todo eso se incluye dentro de este 70%. Normalmente el 10% es del sistema visual y el 20% del sistema vestibular. Aunque parece poco el porcentaje de contribución del sistema visual y del sistema vestibular, realmente esto es, digamos, en cuanto a la cantidad de información, pero dependiendo del contexto, dependiendo la situación en la que estemos, el cerebro le va a dar más o menos importancia a uno de estos. Entonces, igual son porcentajes variables, pero digamos que ese fue como el estudio que se hizo y esos son los resultados que nos dicen en cuanto a la contribución de los sistemas, ¿sí? Y estas entradas sensoriales varían en el sistema nervioso central, como les decía, de acuerdo pues a cada situación, a cada contexto. Nunca se reduce completamente una de las entradas, simplemente los porcentajes van variando dependiendo del contexto y la información que vayamos teniendo. Por ejemplo, en una plataforma móvil, si estamos inestables por balanceo o por una enfermedad, la visión se va a exagerar y va a subir ese porcentaje de contribución. ¿Listo? Y este proceso lo llamamos reponderación. Durante el proceso de compensación, en la etapa aguda, que es la primera etapa donde están los síntomas más fuertes, los pacientes suelen depender de las señales somatosensoriales. Es como lo que principalmente, o sea, el sistema que principalmente está en ese momento, ¿sí? De las extremidades inferiores, debido pues a esa incapacidad de poder estabilizar la mirada, entonces el cuerpo se enfoca más que todo en las señales somatosensoriales, ¿sí? En etapas posteriores, en las etapas crónicas, ya suelen priorizarse las señales visuales, ya porque el cuerpo está buscando ya más la fijación de mirada y cuando se encuentran en estos entornos donde hay muchos estímulos y no logran saber realmente cómo mantener el equilibrio. ¿Sí? Eso digamos que son en general. Entonces, ya cuando hablamos específicamente de la dependencia visual, hay algunas, cuando está este proceso de compensación posterior a una alteración vestibular, después de esta lesión, entonces está esa entrada visual como opción y esa entrada somatosensorial como la otra opción, somatosensorial o propioceptiva, que es lo mismo. ¿Sí? Normalmente el cuerpo siempre va a tratar de compensar y siempre va a hacer las reponderaciones para ubicarse otra vez y para mantener el equilibrio, ¿sí? Pero esto sí se hace en ausencia de rehabilitación vestibular, sino que se deja simplemente que el contexto y el paciente lo decida, pueden llegar
puede llegar a pasar que uno se enfoque más en un sistema que en el otro, y ahí es cuando ya se habla de una dependencia visual, ¿sí? Mm, especialmente, o sea, pasa mucho en los pacientes que les da miedo moverse porque sienten que se van a marear, que les da miedo la cabeza, que les dicen que cuando sientan mareo tienen que mirar un punto fijo. En este tipo de casos, dependiendo obviamente de la patología, puede pasar que se centre el sistema nervioso solo en la información que le llega del sistema visual y la otra baje de porcentaje y no le preste tanta atención, ¿sí? Entonces, cuando nos enfrentamos en estos casos a estímulos visuales conflictivos, por ejemplo los estímulos optoquinéticos, en general contextos visuales que no son tan claros, que no nos dicen, no nos dan información respecto a cómo estamos ubicados o a cómo está el contexto, ahí se va a volver a presentar el mareo a pesar de que el cuerpo ya haya hecho una compensación. Entonces, esta dependencia visual se describe como la alteración del equilibrio debido a alteraciones en el procesamiento de la información visual en sujetos patológicos. Si esta dependencia es fuerte, perjudicará la recuperación del control del equilibrio en pacientes con alteraciones vestibulares y, como consecuencia, muchas formas de movimiento ambiental visual pueden inducirse esas sensaciones inapropiadas de balanceo y desequilibrio. Mirando entonces las patologías donde especialmente se nota esta dependencia visual, se describen en los artículos estas, que es neuritis vestibular, en el síndrome de Meniere, migraña vestibular, en las lesiones vestibulares periféricas en algunas y en la conmoción cerebral traumática. En los estudios que hicieron evaluar a diferentes personas con estas patologías, y en estas son en las que encontraron que se observaba más preferencia por el sistema visual y en muchos de los participantes una dependencia visual propiamente, ¿sí? Nos hacen también la aclaración de que no debemos confundirlo con trastornos de pánico. Para esto pues es importante apoyarnos mucho en el diagnóstico de los síntomas, porque a veces las personas después de que han sufrido un episodio de vértigo muy fuerte, igual siguen sintiendo algunos síntomas, pero suelen ser un poquito más psicológicos que realmente los síntomas como tal. Entonces, miramos algunas de las pruebas para determinar ese perfil sensorial y para aclarar pues esto que estamos hablando de la dependencia visual. Entonces es importante siempre en las evaluaciones, aparte de todo el diagnóstico que necesitamos para saber qué tipo de alteración vestibular es, enfocarnos también como en estos perfiles sensoriales para dar así un mejor tratamiento final. Entonces nos hablan mucho de la anamnesis, donde podemos hacer preguntas detalladas que nos puedan mostrar una posible influencia de los estímulos visuales, depende mucho pues lo que nos describa el paciente, ¿sí? Debemos tener en cuenta que el sistema visual tiene importancia en el control de la postura erguida, en los reflejos postulares vestibulares, y sobre eso vamos a hacer las preguntas. Es importante siempre tener en cuenta esas cosas del perfil sensorial. En el test de Romberg, con ojos abiertos y con ojos cerrados, es donde más se evidencia si hay alguna dependencia visual. Si nos marca positivo, nos dice que hay una anormalidad somatosensorial y donde los componentes propioceptivos y vestibulares no logran mantener el equilibrio. Cuando lo hacemos con los ojos cerrados y nos da positivo, nos referiría a que el paciente está dependiendo en ese momento más de los estímulos visuales, ¿sí? Igual es bueno hacer toda la evaluación completa, entonces nos sugieren también el test de discapacidad del vértigo, para medir todo el impacto en la dimensión social, evaluar la autopercepción de la discapacidad y cuantificar la repercusión del vértigo. Nos sugieren otro cuestionario que es muy parecido, pero evalúa la fuerza y la frecuencia de los síntomas del paciente, ¿sí? También se habla de la posturografía dinámica, que es muy importante también en este caso para valorar la función del equilibrio, y nos sugieren especialmente el test de organización sensorial, que identifica las anormalidades en el uso de estos tres sistemas sensoriales que contribuyen al control de la postura, ¿sí? En esta posturografía dinámica se debería, en este caso, cuando queremos determinar si hay alguna dependencia visual, incluir la estimulación optoquinética, midiendo esa variación en el centro de presiones, que eso lo permite hacer la posturografía. Entonces se pasarían los estímulos optoquinéticos en dos investigaciones de bio que hicieron esto,
y era un determinante clave para saber si eran dependientes visuales. En estos casos, si son dependientes visuales, se veía una mayor variación en el centro de presiones del apoyo. ¿No? Nistagmografía igual para determinar qué tipo de alteración es la que estamos teniendo. Este evalúa el sistema vestibuloespinal mediante el registro computarizado del nistagmo con los diferentes estímulos. Aquí también con las pruebas optoquinéticas vamos a tener una guía y nos ayuda de una vez a diferenciar si el síndrome es de origen periférico central. También con el video HIT tenemos la evaluación de los 6 canales semicirculares y ahí vamos a aclarar también si hay alguna asimetría en el BOR que como vimos suele estar afectado en estos casos. Y además nos sirve el video HIT para hacer un control posterior a la terapia y ver si hubo mejoría en esa ganancia del reflejo vestibulocular. También nos sugieren otra que es la prueba visual subjetiva vertical, que es para determinar el perfil sensorial del paciente. ¿Listo? En esta se hace manipulando el contexto y la idea es mirar si la persona sí logra diferenciar y logra ubicar una vertical derecha y no que tenga esa representación con alteraciones. ¿Sí? Y además nos sugieren mucho un enfoque interdisciplinar para determinar aspectos emocionales involucrados, afectados por esta alteración vestibular, que pueden pues estar afectando o incrementando todos estos síntomas. Y para eso también utilizar escalas y cuestionarios de ansiedad, depresión y demás. Importante entonces, después de toda la revisión que se realiza, digamos que siempre la conclusión es no fomentar esa dependencia visual durante la rehabilitación. Aunque la fijación de la mirada puede reducir la intensidad del nistagmo en muchos casos y puede explicar una recuperación más rápida, la alteración de ese reflejo vestíbulo ocular puede persistir mucho tiempo después de los síntomas de mareo. Entonces, sí se puede utilizar claramente este tipo de actividades en la terapia, pero no se puede dejar de lado el otro sistema. O sea, no se puede hacer solo la estimulación o la convención con el sistema visual. No debería enseñarse al paciente a fijarse en un objeto estacionario o a disminuir los movimientos de la cabeza. La idea es ir manejando los dos sistemas al tiempo para evitar esa dependencia visual. Se debe procurar el uso de ejercicios de sustitución que mejoren la ganancia. Se debe procurar el uso de ejercicios de sustitución que mejoren la ganancia del BOR, además de ejercicios con estímulos optoquinéticos, como les he explicado, y ejercicios que involucran conflictos visoevestibulares, que son conflictos con los que normalmente el paciente se va a encontrar en su vida diaria. Entonces la idea es hacerlo de una forma muy cotidiana dentro de las estrategias de rehabilitación, utilizando pues estas interacciones multisensoriales. También es importante que si esta compensación no se logra bien para estos síntomas, podemos tener al final también acompañamiento de algunos trastornos psicológicos por compensaciones centrales defectuosas de la lesión vestibular periférica inicial. Otros factores que nos afectan en esta compensación y que es importante tener en cuenta cuando está esta dependencia excesiva por las señales visuales o somatosensoriales es que es muy importante la intervención temprana para que la persona no haga una compensación errónea. Desde el principio, desde que se presenta la alteración vestibular, el sistema está ponderando todas esas señales. Entonces, entre más temprano se presenta la intervención, más podemos regular este proceso. ¿Sí? Se ha visto en las personas con dependencia visual o dependencia en general a uno de estos sistemas una coexistencia con trastornos de ansiedad. Digamos que se toma como un precedente, ¿sí? Se ha visto en muchos de estos casos que las personas presentan trastornos de ansiedad, rasgos de personalidad ansiosos e introvertidos, ¿sí? Personas que más bien tienen un contexto donde están muy quietos en general, donde les da miedo todos los síntomas que están teniendo, entonces tienen estas interpretaciones catastróficas y en estos casos se apoyan más en ese sistema visual porque les da miedo realizar ciertos movimientos, se aíslan mucho, entonces tampoco tienen mucha actividad física y todo esto pues se relaciona, digamos, a futuro con esa dependencia visual que se genera. ¿Sí? Hay que tener en cuenta cuando alguna persona tiene disminución de la agudeza visual,
porque eso nos puede alterar los exámenes que se realizan, y en estos casos pues no va a ser tan confiable eso. Y limitación de las interacciones sociales y aislamiento es lo mismo, pues está relacionado con el mismo perfil de personalidad de las personas. Como conclusiones, entonces, tenemos que la diferencia terapéutica para un paciente que tenga dependencia visual es que se deben presentar muy buenas entradas somatosensoriales y reducir o distorsionar la entrada visual. Todo esto para que se pierda esa dependencia de la entrada visual. Los ejercicios tienen como objetivo mejorar la función del equilibrio postural y en consecuencia mejorar al individuo competente en la ejecución de las actividades cotidianas para recuperar una buena calidad de vida. Por lo cual se deben incorporar intervenciones y ejercicios que los pacientes se enfrentan en su vida diaria. De esta forma, se debe incitar a que se realicen actividades en ambientes familiares para el paciente con sus actividades cotidianas y naturales, para que todo el tiempo se esté haciendo este proceso y que cuando el paciente después se enfrente a estos contextos, ya, digamos, se garantice que no se va a presentar estas alteraciones, no va a volver a tener estos síntomas, porque ya se trabajó sobre estas actividades. La compensación vestibular incluye un proceso de aprendizaje estático y rápido que depende en gran medida de la etiología vestibular y un proceso de aprendizaje dinámico y a largo plazo, el cual depende de los propios pacientes y de la rehabilitación que puede permanecer mal compensada. Cuando se realiza una mala compensación, normalmente los síntomas más agudos igual suelen disminuir, pero a largo plazo quedan algunas secuelas, quedan en algunos momentos algunos síntomas que se pueden presentar y esto es debido a la mala compensación que se realizó, ahí es donde normalmente se nota y esto es lo que se trata de evitar. Porque esto pues puede permanecer ya mal compensado porque son, es digamos ya la la asociación que se realizó. ¿Sí? Y estos pacientes pueden reemplazar esas funciones vestibulares perdidas por estrategias desadaptativas, que es como les decía, tienen el miedo al movimiento, de algunos movimientos específicos, entonces prefieren limitar ese movimiento de la cabeza. Entonces, por eso es importante también la parte de la estimulación, de la intervención temprana en la fase aguda, desde el principio para poder, digamos, manejar todo el proceso de compensación y aprovechar ese periodo más sensible, que es donde se está haciendo toda la red neuronal y toda esta asociación de las entradas diferentes que tenemos. Nos proponen para la parte terapéutica manejar estímulos hogareños. Siempre pues, nos sugieren en este caso específico que estamos hablando de dependencia visual, alterar el estímulo visual para que el paciente se apoye en los otros sentidos. Entonces se habla de videos o películas con escenas visuales conflictivas, como persecuciones de automóviles a alta velocidad, protectores de pantalla con movimientos, que estos se pueden elegir, pósters grandes con líneas verticales, que el paciente puede ir caminando y los puede ir viendo, como estas diferentes actividades. Cortinas con rayas también que se puedan mover mientras el paciente realiza otras actividades. También discos con círculos multicolores de diferentes tamaños. Y en algunos también mencionaban salas de movimiento completas, pero pues estas sí requieren de una mayor organización y recursos. Se sugieren entonces estos estímulos que sean en algunos casos simultáneos a los movimientos de cabeza y el cuerpo, que pueden ser de pie, pueden ser caminando, pueden ser con los pies descalzos, para aumentar esa otra entrada somatosensorial, ¿sí? Y así el paciente irá abandonando las interferencias visuales para apoyarse un poco más en las propioceptivas. Esto es ya cuando se tiene una dependencia visual. Como conclusiones finales, entonces, una compensación inadecuada nos puede llevar a una ausilopsia, que es esa sensación de movimiento debido a una ganancia inadecuada del reflejo vestíbulo ocular, que es lo que decíamos que no logra compensar el movimiento y la mirada no se fija como se esperaría en el objeto específico. Y una mejor comprensión de estas interacciones multisensoriales nos podría ayudar en el desarrollo de estrategias de rehabilitación para los trastornos vestibulares, y esa es la invitación que se hace con esta investigación. Considerar siempre la información multisensorial necesaria en cada caso para aprovechar realmente todo el proceso de rehabilitación y que después no vayamos a tener secuelas pequeñas con esos síntomas. Esto es, digamos, nuestra investigación.
No sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias por tu intervención, Tania. Muy importantes los resultados de tu trabajo. Creo que tenemos una intervención que nos quiere comentar la profesora Lisette. Bienvenida, profe Lisette, a este espacio. Hola, profe Lisette. Bueno, mientras recuperamos la conexión con ella, pues vemos la importancia también de otros de los abordajes que nosotros tenemos como especialistas en audiología y es la intervención vestibular. Esta es muy importante y pues hemos mostrado aquí a lo largo de este evento las diferentes, eh, los diferentes abordajes que podemos hacer los especialistas en audiología, inclusive definiendo nuevos usuarios, nuevos tipos de usuarios, como hemos visto en las anteriores intervenciones, y por supuesto el área vestibular pues no se queda atrás. Estos trabajos de revisión pues también son muy importantes porque ayudan a validar nuestras prácticas profesionales, lo que hacemos y cómo estamos realizando. En la medida en que tenemos, como lo decíamos al principio, esta medicina basada en la evidencia, pues se hace muy importante para el desarrollo de nuestra acción profesional y sobre todo en la parte vestibular que a veces no es o apenas estamos profundizando en ella. Cada vez más audiólogos se están interesando por toda la parte de evaluación vestibular y el trabajo con este tipo de población. Ok, tenemos a la profe Lisette.